¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de A Boca Jarro, hoy jueves 10 de agosto. A ver, la noticia empezó un poquito complicada, ¿no? Bueno, a ver, primero vamos por los temas fundamentales. La huelga de educación, desgraciadamente, continúa entrampada. No hay visos de solución, en Palacio de Gobierno no se ha llegado a mucho todavía, se dice que va a continuar el día de mañana, pero ya empezó con una pata coja. ¿Por qué? Porque finalmente un grupo de profesores, el ala por ahí más radical, no fue incluido en la conversación. Y claro, alguna razón habrá tenido el presidente para no incluirlos, porque había prometido, más allá de las críticas de si es que era o no una medida correcta haberlos invitado a Palacio, dijo claramente que no iba a aceptar finalmente a personas que hayan cometido actos de violencia o que estén vinculados a grupos radicales, como podría ser el Movadef, infiltrado dentro de los profesores. Esa fue la situación y no se le permitió entrar justamente a uno de estos representantes de los profesores. Todo ese grupo de gente, que es un grupo de gente grande, pues se ha quedado afuera del Palacio de Gobierno, ha estado protestando, ha estado también en la Plaza San Martín y también ha bloqueado el tráfico en la avenida Bancay. Por lo tanto, al parecer, por más que salgamos con una buena noticia el día de mañana del Palacio de Gobierno, ya a priori sabemos que hay un grupo de profesores que no van a suscribir el acuerdo si es que se llega mañana en Palacio de Gobierno. ¿Cuál es la situación? Eso es lo que habrá que ver. Yo repito, hubo muchas críticas legítimas respecto a que el presidente reciba a este grupo. Algunos decían, ya es una victoria política, pero como siempre dice mi padre, el éxito anula la crítica. Parece que éxito no va a haber y ahí se complicaría más el tema. Esperemos que no sea así el día de mañana, pero la situación de salud no da para ser positivos. ¿Por qué? Porque ayer recogíamos la noticia, qué bien, todo ha terminado, pero hoy la mañana el panorama era distinto, porque el Colegio Médicos, no la Federación Médica que se pronunció ayer, sino el Colegio Médicos dijo desconocer el acuerdo al que habían llegado la Federación Médica con el Ministerio de Salud, con el Ejecutivo. Y en Cusco la cosa fue peor todavía. Dijeron que no reconocían absolutamente nada. Así que el panorama pinta complicado. Temas vinculados a política y el tema Lavallato, la información que dio hoy el fiscal... Perdón, es el jefe de la oficina de enlace del Ministerio Público, el fiscal Alonso Peña Cabrera. Pero, a ver, nuevamente la incapacidad de poder ser más contundente, más claro, existiría, podría, pero bueno, vamos piano a piano. Vamos a hacer una cronología, cómo empezó esta información respecto a una anotación que existía. Estoy diciendo existía porque esto era en los tiempos en que recién salió la información. Existiría una anotación. Esto lo sacó Gustavo Gorriti en una nota de IDL. Odebrecht, Ollanta, Keiko, APRA. Escribe Gustavo Gorriti, en aquella época Odebrecht le dijo a Barata, mira, apoya a Keiko más si piensas que hay peligro de represalias. Ahí justamente cuando Odebrecht le decía a Jorge Barata que por orden de Palocci, de justamente Lula, había que darle un apoyo económico a Ollantumala y a Nadine Heredia. Más de lo que fue esa información, en realidad no puedo decir cuánto fue para quién fue Odebrecht, ojo, pero digo que con seguridad sí apoyábamos a los principales candidatos en todas las elecciones y con toda seguridad, a pesar de que no puedo decirle a usted un número y todo, con seguridad apoyamos en esas elecciones del 2011, debemos haber apoyado a Keiko, probablemente al candidato del partido de Alan García también, y como era costumbre apoyamos a los principales candidatos, ¿ok? Esto era lo que decía. Finalmente está en la declaración de Marcelo Odebrecht. Y había otra aclaración más. Marcelo Odebrecht ordenó a Barata que hiciera el pago. Este se opuso. Odebrecht insistió, pero le aconsejó, entonces apoya a Keiko más, apóyala a ella más. Eso calza, decía Gustavo Gorriti en su columna, con la nota capturada el 2015 a Odebrecht, justamente la anotación que hoy estamos revisando. Aumentar Keiko para 500, Keufacer visita. Ex Benés, que IDL Reporteros reveló en exclusiva. Esa fue la información que revelaba Gustavo Gorriti. A partir de ahí, obviamente, Gustavo Gorriti había conseguido o le habían informado que esa anotación existía. Inmediatamente las críticas le cayeron a Gustavo Gorriti. ¿Por qué le cayeron las críticas? Por justamente esta información del Ministerio Público, este tuit que desestimaba esa información. Hay que hacer un recordaris también. ¿Y qué es lo que decía? La anotación también hace mención de las iniciales AG. ¿Qué es lo que dice? La Unidad de Cooperación Judicial Internacional activó los mecanismos correspondientes de solicitud de asistencia con la Procuraduría. La existencia de una presunta anotación
en la agenda de Marcelo Odebrecht que menciona Keiko, lo cual presuntamente correspondería a la ex candidata presidencial. Dicha anotación aclaraba en ese momento, 26 de junio del 2017, tras la primera nota de IDL, dicha anotación no ha sido parte de la información cursada por las autoridades brasileñas a la Fiscalía de Lavado de Activos y al equipo especial, por lo cual no figura dentro de la documentación. No obra la nota en cuestión. Prácticamente desestimaban y le decían a Gustavo Gorriti que había patinado, que se había equivocado. Y el último párrafo es a tal efecto que se están realizando las coordinaciones y gestiones formales que permitan al Ministerio Público peruano conocer formalmente la existencia de dicha documentación. Lo bajó. En vez de decir que, bueno, efectivamente era una información que había que tomar en cuenta y que iban a confirmar. Ellos empezaron diciendo que no existiría. Y obviamente con eso a Gustavo Gorriti le dieron con palo. Pero desgraciadamente, si esa es la nota del 26 de junio, parece que todavía no le ha quedado claro al Ministerio Público. Porque miren el condicional que utiliza permanentemente Alonso Peña Cabrera el día de hoy para referirse a la existencia o no de esa nota. Escuchamos. Si de existir la nota, se sirva por favor remitir lo más pronto posible a través de los mecanismos de la cooperación judicial internacional y también por mi persona al doctor Bonifacio Borges Andrade en Brasilia. Sabiendo la existencia, ellos lo puedan remitir y es la forma legal para que esa evidencia pueda ingresar al Perú y una vez que ésta ingrese será derivado a las instancias fiscales correspondientes. Tenemos extraoficialmente la información de que esa nota existiría. Pero una voz radial de Alonso Peña Cabrera, ¿no? Me hace acordar de Speedy González. Una voz. En fin. Pero no tenía la claridad que sí encontró el Diario de Comercio a las 5 de la tarde con 2 minutos cuando el periodista Rodrigo Cruz presentó esta nota en el portal. Antes de ir a esa nota, déjenme mostrarle por favor, porque estamos en orden cronológico, lo que Keiko Fujimori tuiteó después de conocer justamente estas declaraciones. Siempre he colaborado con la justicia, vengo siendo investigada desde hace 17 años. Ok, el segundo punto es lo importante, porque creo que ahí hay un error de tiempos. Con el pedido de información de la Fiscalía Brasil se confirmará que nunca recibimos dinero de Odebrecht. Ahí ha habido un error que seguramente ha sido inducida a Keiko Fujimori por la falta de claridad con la que habló Alonso Peña Cabrera, porque la realidad es que la nota existe. Nadie está diciendo si es que a priori podemos acusar a Keiko Fujimori de haber recibido dinero o no. Eso se tiene que investigar. Menos aún cuando Yoli Lescano sale pues a decir que tiene que seguir Keiko Fujimori la misma línea que Nadine Heredo y Antumala ir a una prisión preventiva. Por favor, vamos piano, pero la verdad es que la nota existe. ¿Y por qué lo digo? Miren la nota del Diario El Comercio. Brasil confirma a Fiscalía Peruana existencia de anotación de Odebrecht sobre Keiko. Hubo una videollamada, una videoconferencia con el fiscal brasilero Pablo Sánchez, Alonso Peña Cabrera, Hamilton Castro y entiendo Germán Juárez Atoche también. Y ahí el fiscal les dijo, existe. Se las habrá enseñado, pues hoy por hoy te la mandan por un tuit, te tomas una foto y te la mandan. Pero, claro, todavía no tienen el documento oficial, por lo tanto, existe. Esperemos a que llegue al Ministerio Público, pero esto yo no sé por qué no fue tan claro Alonso Peña Cabrera. Ahí está la nota entonces. Vamos a conversar de eso y de otros temas, porque finalmente han salido algunos congresistas fujimoristas a decir que Alonso Peña Cabrera miente, incluso el error de Keiko Fujimori, decir que con este pedido va a quedar demostrado. El pedido se hizo el 26 de junio. Lo que ya llegó fue la información, la respuesta. La respuesta es sí existe. Lo que falta es que el documento entre oficialmente al Ministerio Público y sea tomada por uno de los fiscales que decidirá si abre investigación o no. Decía, Fuerza Popular puede decir una y otra vez que no recibió dinero y también podría ser cierto. Eso lo tienen que definir las investigaciones. Pero no basta pues con decir no, no y no. Serlo y parecerlo, dicen algunos. Y claro, la premisa más usada aquí en el Perú es, bueno, que me investiguen. No tengo nada que temer, pero todo el mundo sabe esa respuesta. La da Toledo, la dio Nariño y Antumala. Lo correcto sería, yo confío en mí, que la Fiscalía investigue, pero me voy a adelantar y voy a hacer una auditoría externa para que finalmente fiscalice cada centavo que yo me gasté en el 2011 y también en el 2016. Y así, independientemente de la Fiscalía, yo mostraré un documento, porque si no, no se trata pues de que Becerril se pelee con el congresista Yoli Lescano diciendo no, no, no y no, y que Rolando Rettegui diga lo mismo. Es mejor poner documentos ahí donde uno pone las palabras, digo yo, me parece. Pero finalmente la investigación tendrá que continuar. Quiero terminar solamente con un punto, para pasar con nuestra primera entrevistada, la doctora Marta Chávez. Preocupante, me preocupa.
una entrevista que da el presidente Pedro Pablo Kuczynski a la revista Caretas. Y cuando le preguntan por el tema Lavallato, nuevamente lo que para mí es un problema de percepción del presidente Kuczynski. Y claro, dirán, qué pesado este juzgado que en su programita siempre toca este tema de que el gobierno no tiene voluntad política para luchar contra la corrupción. Pero no lo digo yo, que es un junior. Todo el mundo, el diario El Comercio en editorial, José Ugaz, el fiscal de la Nación, ¿cuánto persona hay que conoce del tema de corrupción y de política? Le dice que el presidente no está tomando el toro por las astas. Y lo que preocupa es que al parecer no la ve. Miren por favor la pregunta que da. No sé, y claro, Caretas le pregunta por la economía. ¿No se puede frenar de nuevo la economía si el caso Lavallato se extiende con la colaboración de OAS? Miren lo que responde el presidente, porque la pregunta también viene con truquete. Porque finalmente cualquier ciudadano peruano con 2 dedos de frente dice más bien, ¿qué más nos va a llegar de Lavallato? Si Lavallato nos está ayudando para levantar toda la corrupción que existe en el país. No, pero esto es un problema económico. O sea, mientras menos sepamos de Lavallato y de la corrupción que hay en el Perú, mejor para la economía. Y el presidente contesta, insisto en que creo que el impacto fuerte ya pasó. Los grandes contratos eran de Odebrecht, hubo uno de OAS en Lima, Chavimochi ya lo estamos arreglando, el gasoducto al sur todavía no, pero se tendrá que hacer una nueva licitación. Rutas de Lima lo ha tomado Brookfield, un fondo de inversión de Estados Unidos y Canadá, Olmos lo va a tomar el mismo grupo. Es decir, para el presidente y su gabinete, lo mejor sería enterrar ya el tema Lavallato. No es que me llegue más información. Este es el momento para reformar y eliminar la corrupción en nuestro sistema, en el gobierno central, local, regional, el tema de las adjudicaciones. El presidente sabía, lo dijo, lo hemos mencionado en este programa, que sabía que habían colusión entre las constructoras para construir las grandes obras aquí en el país, pero para él ahora es tierrita, abajo la tierra, que no se mueva nada. Lavallato ya pasó. Por eso es que han sacado ese mamarracho de decreto de urgencia 003 que no hace absolutamente nada para destapar la corrupción. Y nos quieren contar el cuento que es solamente Odebrecht y que con eso el país sigue cañón. Pausa y regresamos con Marta Chávez. No se muevan. Bien, la ex congresista Marta Chávez está con nosotros. Congresista, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias, Cristian. Ya me comentaba en la pausa que tiene algunas aclaraciones de lo dicho por mí inicialmente, por favor, adelante. Porque, en primer lugar, sobre los tweets de Keiko. Keiko no está diciendo que la nota no existe. La nota sabemos y de repente sí existe, es la que has leído, que es la que dice en portugués, ¿no? Aumentar a 500, hacer visita, ¿no? Eso quiere decir que intentaron de repente acercarse y no les dieron bola. Por eso es que el mismísimo Marcelo Odebrecht se planteaba que él tendría, e inclusive tendría que aumentar su oferta. Y esto además tiene que ver mucho. Durante el gobierno del presidente Fujimori, Odebrecht quedó inhabilitada para contratar con el Estado, porque tenía problemas judiciales por otros contratos. Y precisamente en el gobierno del señor Toledo, cuando era ministro el señor PPK, se dio una ley que se aprobó en un día, y la presentó el señor Díaz Peralta, que está siendo investigado por la Comisión Lavallato, para cambiar esa ley y así permitir que Odebrecht pudiera ser el postor en la interoceánica sur, ¿no? Entonces, hay que ver el contexto de las cosas. Y respecto de lo que se señala de que Keiko debiera presentar documentos, los documentos están presentados en la OMPE. Además, los abogados sabemos, la prueba diabólica, hemos aprendido desde el primer ciclo de Derecho, es que uno no puede probar su inocencia. Es bastante raro que uno pueda probar su inocencia, ¿no? Yo podría probar mi inocencia si me acusan del asesinato de alguien y ese supuestamente asesinado aparece. Pero probar, yo no cometí, yo no estuve, yo no esto... Eso, además, ya la OMPE tiene toda la información. Correcto, o sea, la OMPE hace una fiscalización. Entonces, a mí me parece esto una cortina de humo, porque hoy también... ¿Quién podría elaborar esa cortina de humo? De muchos sectores. En primer lugar, este panorama que señalabas de derrotas en cuanto a la negociación con los médicos y con los profesores. Dos áreas tan cruciales para la vida del país. Correcto. Segundo, o tercero, en los medios también, en las redes sociales se ha comentado de que la Fiscalía hoy día precisamente acaba de archivar la investigación al señor Kuczynski, esa investigación que pedía la procuradora Ampuero. Otra cortina de humo. Entonces,
Y yo creo que aquí hay cosas pero estaría prestándose el Ministerio Público para las cortinas de humo del gobierno. El Ministerio es mucho decir, pues son personas. ¿Alonso Peña Cabrera? El señor Peña Cabrera, porque me parece muy raro, o el periodista que se le acercó, no sé quién se le ha acercado a hacer la entrevista, ¿no? Porque así también sucede. Entonces, pero, y una cosa que me parece además gravísima de lo último que leí desde la entrevista del presidente en la revista Caretas, ¿cómo él puede anunciar que Olmos se va a vender? Por Olmos la han sacado precisamente a la doctora Ampuero, porque supuestamente bloqueó la compra, cuando ni siquiera está cumplido lo que señala el decreto de urgencia 003, el artículo 4, que dice que cuando hay interés de algún comprador, tiene que mandarle una carta oficialmente. Escrito, así es, y eso no existe. ¿Cómo el presidente puede afirmar que Olmos va a ser comprado por este fondo de inversiones de Estados Unidos y Canadá? Acá hay cosas muy extrañas, y entonces, claro, la cortina de humo, Keiko, porque ya he visto, último minuto, se ratifica que existe. Bueno, pero eso es un distractivo. Han habido las 3 noticias, doctora Marta Chávez. Pero y la prioridad ha sido, hasta ahorita sigue siendo la huelga de educación y la situación que está afuera. Te aseguro, y lo veo, es que yo soy tuitera, entonces yo veo las redes. Es un mundo paralelo. No, pero es que muchas de las cosas. No, pero muchas de las cosas que luego aparecen en los medios, porque además los mismos medios tienen sus cuentas de tweet, y yo me he referido, hay muchos medios que dicen recibió, se confirmó. No había que tocarlo. ¿Por qué? No, había que tocarlo, se confirmó que existe la anotación. Pero esa es una noticia vieja, ese es un refrito. Pero si usted acabas de señalar que ya en junio el periodista Gorriti había venido con esa idea. Sí. Yo tengo tweets de hace semanas con esa misma anotación del señor Marcelo Odebrecht. Por favor, el diario Globo. Usted nunca negó en su tuit que el señor Gorriti había mentido, que se le había caído la farsa. Lo único que yo señalé es que el señor Gorriti, de esa anotación tan gaseosa del señor Odebrecht, como diciendo aumentar Cristian, perdón. Es que en un momento todo Fuerza Popular se le coló a Gorriti diciendo que había mentido, que había patinado, que esa nota no existía. Hoy sabemos que la nota existe. Yo mismo he tuiteado la nota como la he transcrito, porque así aparecía. ¿La nota o la entrevista? No, la nota. Porque son dos cosas. La nota, porque señalan que porque además la misma investigación de Brasil señala que estas personas investigadas han dado declaraciones ante distintas autoridades. Correcto. Entonces son dos documentos que hablan de ese. Así es. La declaración de Marcelo Odebrecht y la anotación. Bueno, la anotación es la que yo me refiero, esa que has leído. Esa ya se sabe hace meses. Bueno, en ese momento todo el mundo dijo que Gorriti había patinado y muchos fujimoristas. No, los que patinan, y Gorriti patina cuando quiere decir de que eso prueba que Keiko Fujimori recibió. Pero él no dijo eso. Ustedes negaron la existencia de esa anotación. Es que además, Cristian, hay otro tema. Sí. Cuando le tomaron la declaración al señor Odebrecht y fueron los abogados de la señora Nadine Heredia y del señor Humala, lo que fueron es a sembrarle como pregunta al señor Odebrecht, y ha recibido Keiko Fujimori y han recibido otros. Es evidente que la estrategia de ellos es decir, nosotros recibimos, pero los otros también. Y yo debo decir algo adicional, Cristian. Aún en el supuesto negado que Keiko hubiera recibido, ella no ha sido gobierno y no ha recibido, y ese pago, y aunque no se hubiera declarado, estoy haciendo un supuesto pero negado. Vaya que los supuestos son interesantes, porque es un supuesto bastante distinto a lo que había hace 3 semanas. Estoy haciendo un supuesto. Eso no serviría, pues, como se ha probado que ha sido una coima adelantada en el caso del señor Humala, en el caso del señor Toledo. Entonces, por favor, comencemos a ubicar las cosas y no utilicemos estos globos de ensayo para cubrir cosas. Nadie utilizado ese globos de ensayo, porque cuando yo digo que finalmente hay que hacer una investigación, que hay que abrir, no es nada parecido a la situación de Nadine Heredia. Hay que investigar más. El señor Lescano, por ejemplo, que has mencionado, acaba de decir, por ejemplo... Pero el señor Rolando Reate ha dicho que el señor fiscal miente. Es que, bueno, habrá que preguntarle al señor Reategui, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando Lescano dice, entonces prácticamente ha sugerido que la deben detener a Keiko Fujimori para que le dé un tratamiento igual a la señora Heredia. Cuando la señora Heredia, y eso deben saberlo los televidentes, ya lo saben, aquí lo menciono siempre. No está presa por ser investigada.
Tú y yo podemos ser investigados, Cristian. La señora Heredia está investigada por su conducta obstruccionista a la investigación. Por eso está en prisión preventiva, más bien. Doctora Marta Chávez, usted dijo una cosa interesante, porque ahora en el supuesto negado que haya recibido, no quiere decir. Pero me comentó otra cosa, que esto probaría, queda demostrado que la anotación existe, pero que esto podría probar que Odebrecht intentó acercarse. Probablemente, pero que nunca. Pero ¿por qué no contarlo? ¿Por qué? No, es que ¿se ha acercado o no se ha acercado? De repente, porque como muchas personas tratan y creen que pueden llegar. Lo cierto es que Keiko ha señalado, y hay que creerle, de que ella jamás se entrevistó ni con el señor Odebrecht, ni con el señor Barata, salvo con el señor Barata en una audiencia pública donde los candidatos informaban a los empresarios su plan de gobierno. Correcto. Nada más. Entonces, ¿por qué querer estar ahí mezclando y haciendo... ¿Por qué hay que seguir investigando? ¿Usted no cree que hay que seguir investigando? Las investigaciones Keiko ha dicho, hace 17 años la viene investigando por 1000 cosas. Le hago una pregunta directa. ¿Usted cree, por ejemplo, que el Ministerio Público, Jaime Castro, debería ir a preguntarle sobre esta anotación al señor Jorge Barata en Brasil? Debería preguntarle eso y muchas cosas más. Debería preguntarle, porque también se menciona, por ejemplo, y ahí hablo de la parcialidad, porque también se menciona en esas mismas anotaciones, en esas mismas declaraciones, no, a la señora Mecha Arauz, y nadie la menciona. Aquí claro que no hemos mencionado. Y es hoy más, día lo lógico sería pensar que en el año 2011 PPK también era un candidato importante y podría habérsele acercado también. Pero ya ve, si hablamos del tuit, todo era, recibió Keiko, doctora Marta Chávez, doctora, pero ¿por qué no quiere confundir? Por favor, no, los que quieren confundir son el aquellos señor que se Odebrecht, agarran, como dice, doctora, un hombre que se ahoga, se agarra de cualquier pajita. El señor Odebrecht, en su declaración ante la justicia brasilera, habla de que efectivamente, seguramente le entregó a Mecha Arauz, al partido aprista, seguramente a Keiko Fujimori, pero la diferencia, así como hay una diferencia tremenda entre Keiko y Nadine, hay una diferencia también entre Mecha Arauz y Keiko. ¿Por qué? Porque Mecha Arauz no tiene una anotación. Entonces Keiko tiene la declaración y la anotación. Entonces ahí también hay una diferencia. Por eso la noticia hoy es Keiko y no Mecha Arauz. No. Que va fácil, te tranquilizas tú. Yo no me tranquilizo por eso. No, yo me tranquilizo con argumentos. Deme un argumento. 1, 2, 3. El argumento es que simplemente hay que investigar. Sí, claro. Hay que investigar, y yo no le he visto a la señora Arauz decir, investíguenme a mí también, pues al señor PPK, al señor Kuczynski. Correcto. Al señor Kuczynski. En eso coincidimos. Ya le pararon la investigación, le han cortado la cabeza a dos usted me habló también procuradoras. Por eso hagan esa misma... Yo lo hago, usted piensa que no me ve en la noche, estamos hablando todo el tiempo. Entonces yo le hago otra pregunta, porque usted me dijo, bueno, ya está todo en la OMPE. Bueno, está toda la información. ¿El Partido Nacionalista no había presentado también toda la OMPE? No, inclusive ellos omitieron bastante información, y la OMPE es la que les ha encontrado, por ejemplo, esta simulación de donantes para cubrir precisamente estos ingresos no lícitos. Pero mi punto es que todos los partidos políticos no son transparentes con su financiamiento. Por eso se habla del tema de la ley. Por eso sí tiene sentido hacer una auditoría y no decir pues que la OMPE... Bueno, si confiamos en la OMPE, una OMPE que también le dio visto bueno a Perú Posible, le dio visto bueno al Partido Nacionalista. Entonces no hagamos reforma política, porque la OMPE es a uno. Perdona, Cristian, la OMPE es la que ha dicho quién ha ganado la elección, por favor. Correcto. Entonces, si no quieres creer en la OMPE... Por el tema del presupuesto. Una cosa es el conteo de votos y otra cosa es el presupuesto. No, es que, por favor, más importante aún es el conteo de votos. Por favor, si la OMPE tiene la posibilidad de decir el que ganó es este y no va a poder decir... Entonces qué bueno, qué bueno, porque finalmente me lleva a la siguiente conclusión. Entonces llegamos a la anarquía. Doctora, entonces la OMPE finalmente le dio visto bueno a la finanza de Fuerza Popular. Sí, con algunas, y no digo acá la primera, porque siempre hay algunos temas que aclaren esto. ¿Usted no cree que Fuerza Popular podría hacer un poquito más para descartar la posibilidad de que haya entrado dinero de Odebrecht? Yo creo que lo máximo, lo más que está haciendo es que su lideresa se ponga a disposición de las autoridades. Ha dicho que va a ir a Lavallato, lo ha dicho por escrito. Ahora no me vas a decir así también, todo el mundo dice que me investigue. Todo el mundo dice. Yo cuando digo que me investiguen, yo cuando digo, todos dicen que investiguen. A mí yo me sometí a la investigación a un proceso judicial, ¿ya? A un proceso judicial 3 años y medio. A Keiko Fujimori ha ido como a 15 investigaciones, ha ido al Congreso
15 veces fácil. Entonces, no pues, tampoco nos Correcto. tratemos de minimizar, yo estoy diciendo por posturita, investígueme. No, Es que verdaderamente se somete uno que a la por- investigación y el que no tiene Es no que tiene justamente ni, por la conciencia debilidad institucional de nuestros países, nada de nuestro indebido, país, tiene tranquilidad. por la Sí. debilidad institucional de nuestro país, sería mejor Sí. incluso decir no solamente no, sino también miren acá una auditoría sí. externa que Entonces nadie me venga a decir nada. Yo si te tengo un fastidio a ti voy a decir Yo el no soy señor político, tanto- ni líder, ni tengo dos no es cuestión anotaciones de Marcelo Ores que no me es han cuestión entregado. de políticos. Es que en No, no política es cuestión sí, de políticos. porque la presunción de inocencia es para todos, pero en política hay que serlo y los parecerlo. políticos quizás más, pero no todos, y los que forman opinión también. Correcto. Entonces, comencemos pues por no estar creando estas Con- medias verdades. Congresista, ¿no? es que aquí Sí. yo no veo ni Sí. pero bueno. Ajá. No, yo no estoy diciendo que Fuerza tú crees Popular, medias no, está bien. verdades. Fuerza Popular, por ejemplo, con sus 71 congresistas debería sacar una ley que diga que todo dinero que entre a las campañas, que no es bancarizado, que no es declarado como fue claramente los 3 millones de Ollantaytambo y Nadine Heredia, debería ser tipificado como delito. ¿Usted está a favor de ese? Sí, yo creo que sí. Y hay muchas cosas que están tipificadas como delito ya, pero si las autoridades no se ponen Las aplican. a aplicarlas rectamente, eso puede ser utilizado también como una persecución política, eso puede ser utilizado también para limpiar. Correcto. ¿Tú crees que no hay una norma que autorice a investigar al presidente Kuczynski? Y sin embargo ya lo cerraron la investigación. ¿No había acaso una norma que autorizaba a que el señor Humala fuera pasado a juicio oral y no le cerraron el proceso de Madre Mía sin juicio oral? En ese momento, Por anteriormente. favor. Ahora, me quedó una duda, porque cuando usted Ajá. dijo, bueno, la OMPE finalmente si ya le dio el visto bueno a ese tema de podría Fuerza ser Popular. fiscalizado Ok, otra vez. pero usted, entonces, Podría usted sí ser reconoce fiscalizado. cuando la OMPE ha hecho el conteo y declaró presidente Bueno, a PPK. ya pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es que es importante decirlo, No, porque finalmente, pero perdimos. Y una eso- cosa es quedarte con la duda de que sientes que te han hecho trampa. Pero vamos, congresista. Cristian, quizás yo podría todavía dudar de la OMPE, pero ustedes que le dieron total credibilidad a la OMPE cuando señaló que el señor Kuczynski iba a ganar la elección, no pueden estar ahora diciendo, no, la OMPE no fiscaliza bien la partida. Yo lo digo claramente, Yo sí soy en el tema del crítica y conteo de quizás- votos, y es sí, más, y si había sí. un reclamo en vez de hacer chilla, Sí, convocamos sí. pues a un organismo internacional Sí. para que haga el conteo. No, Pero en el basta. tema del financiamiento Basta. político a mí no me queda duda que a la OMPE se le escapan las tortugas. No, a mí yo tengo al revés, ¿no? Pero... El decreto de urgencia 003, Sí. Fernando Zavala el día lunes ante la comisión Lavallato Sí. que preside Rosa Bartra dijo, bueno, el decreto de urgencia 003 está ahí y si finalmente si quiere mejorarlo, Sí, claro. ahí está. Claro, ahí ya a mí me proyecto. parece que el Ejecutivo Sí. claudica por todas las razones que vengo exponiendo en este programa, pero finalmente es una pelota en cancha de Fuerza Popular. Claro, pero ese es el tema, Cristian, también de la debilidad de dar delegación de facultades. Porque no te olvides que cuando se da delegación de facultades, el Ejecutivo saca la norma y la norma se aplica al día siguiente que es publicada en el peruano. Mientras que el Congreso, el proceso de formación de una ley en el Congreso es mucho más... Ok, pero más complejo. y más largo. Más largo, público además, Ok. los debates son públicos en comisiones, en el Pleno. Puede ser la norma, como está sucediendo con algunas normas Sí. que ha dado el Congreso para enmendar los decretos legislativos, que los observa el Ejecutivo y entonces vuelve el camino. Y mientras tanto sigue el decreto legislativo Ok. en aplicación. Pero perfecto, entonces ¿no? será Fuerza Entonces, Popular quien sí. constantemente chambee Claro. este tema y dé conferencias de prensa diciendo Sí, hemos planteado por esto, eso se ha esto. planteado. Pero entonces, Por ahora, eso está yo ahí quiero en la saber si página es web que- del Congreso, están los proyectos de la congresista Beteta, por ejemplo, para modificar el decreto de urgencia. Ok. Eso Entonces, de las asun- facultades delegadas sucede lo mismo con el decreto de urgencia. Entonces- lo saca el Correcto. Ejecutivo, ya está rigiendo. Correcto. Y sigue rigiendo hasta que no sea modificado. Mi pregunta ¿no? es esa entonces. Sí. Yo voy a seguir finalmente criticando la inacción de este gobierno, pero también me parecería justo decirle al Congreso, bueno, ¿y ustedes qué onda Bueno, con el ya decreto de está, urgencia? ya está. Lo que pasa es que ha venido la etapa de el cambio de la mesa directiva, Ok. el receso. Entonces, algo se cerró. viene. Por supuesto, Ok. se tiene que venir. Ahora, lo grave es que, en primer lugar, se le corte la cabeza a las procuradoras, acusándolas de algo que ellas no han hecho y que no se ha formalizado, y que encima el presidente anuncie. Eso me parece gravísimo. Correcto, pero eso está bien para la Cristian. prensa, pues para que No, yo finalmente cuestione, no, pero en el no, Congreso tiene está. una... Yo quisiera poder modificar el decreto de Es que no urgencia es la prensa, 003. porque el Congreso no tiene que ver con las declaraciones del señor Kuczynski, por ejemplo, ahora en Caleta. No, correcto. Nos hemos enterado correcto, nosotros pero a lo que ¿no? voy es que, Sí. claro, finalmente se puede criticar eso, pero yo lo único que puedo hacer es criticar. En cambio, el Congreso tiene la posibilidad de No, criticar por ejemplo, y de cambiar yo creo la que eso realidad. amerita que el señor
no estoy hablando por la Comisión Lavallato, pero yo creo que esa declaración del presidente Kuczynski amerita que el señor Zavala vuelva a ser citado a la Comisión Lavallato. Yo preferiría que ese tiempo lo gaste Fuerza Popular en mejorar el decreto de urgencia No, ya, 003. eso corre paralelo bueno. porque ya eso está en comisiones Ojalá. y va a ser estudiado. Con ¿no? estas dos termino. ¿Qué Sí. futuro le ve al tema de la huelga de educación y de salud? ¿Cree que el gobierno...? Bueno, yo estoy bastante preocupada. En primer lugar, porque todos han perdido la perspectiva, los mismos médicos, los profesores y el gobierno, de que hay miles de estudiantes y miles de pacientes y de personas Sí. que necesitan esos servicios. Yo creo que podrían discutir 50.000 días sin que estén impidiendo el acceso al servicio educativo y al servicio de educación. Eso creo que nadie lo debe tolerar, Cristian. Eso es lo grave del tema. Aquí, como bien dices, hay pugnas de poderes, tanto en la Federación Médica con el Colegio Médico como en el profesorado, el CONARE, con Correcto. Proseguir, con Movadef y con Patria Roja. Eso va más allá de una lucha meramente Correcto. gremial y eso es lo preocupante. Correcto. Y me preocupa muchísimo, Cristian, que el presidente esté involucrado, o sea, se salten autoridades. Después Ok. del presidente, ¿quién queda? Finalmente es la última instancia. Por favor. Correcto. Un placer como siempre, Encantada, doctora Marta Cristian, Chávez. Hace gracias, tiempo no la teníamos, gracias, espero tenerla más seguido. gracias, Muchas gracias. gracias. Hacemos una pausa y regresamos, no se muevan.